Mira, yo creo efectivamente, Ann, que el pueblo cubano ha adquirido una conciencia política que no es nada superficial, que tiene mucho que ver primero con la obra, la gran obra de la revolución. Es decir, el pueblo cubano tiene una obra que defender. La obra en el campo de la salud, de la educación, de la cultura, en el campo de sus derechos ciudadanos, en el campo del espíritu solidario que se ha enraizado en nuestro pueblo. Esta idea que el propio Raúl ha repetido tantas veces de que no vamos a dejar desamparado a nadie. Es decir, es un pueblo que no se siente a la intemperie en términos de la protección de sus derechos, que se siente representado por los políticos que ha elegido, por los diputados, por los dirigentes del partido, del gobierno. Y esa conciencia política se puso a prueba, como tú recordarás, en los años 90, cuando se derrumbó el socialismo en Europa, el llamado campo socialista, se derrumbó la propia Unión Soviética. Fidel lo advirtió el 26 de julio de 1989 en Camagüey, en el acto de Camagüey. Él advirtió que podía ocurrir eso. Y eso no solo fue un golpe material para los cubanos revolucionarios, para los cubanos comunistas, fue también un golpe en el sentido de que para nosotros aquel mundo socialista, aunque veíamos en él problemas, el Che había advertido problemas, el propio Fidel había impulsado un proceso de rectificación que iba contra determinado tipo de estilo de trabajo de la dirección, contra determinadas deformidades de aquel modelo. Para nosotros era como una especie de, vamos a decir, representaba como el futuro, como un paso superior con respecto a nuestros empeños. Y de pronto aquello, de manera tan poco gloriosa, se derrumbó. La palabra que usó Fidel fue se desmerengó. Recuerda, Fidel dijo que la Unión Soviética se había desmerengado. Es un cubanismo muy peculiar y muy verdaderamente revelador del proceso que ocurrió ahí. Desmerengar viene de un dulce cubano, el merengue, que es un dulce que no tiene consistencia. Desmerengar quiere decir que algo que no tiene pilares sólidos se va, vamos a decir, desintegrando, se va perdiendo su médula, va cayendo por su propio peso y lo que significaba que no tenía bases sólidas, ¿no? Pero aquello fue un terrible golpe y aquellos años 90 donde colapsó el transporte urbano, prácticamente había pocas horas con energía eléctrica, muchas horas de lo que en Cuba llamamos apagones, cortes de electricidad, una contracción también de la oferta para la alimentación de la población. Fueron años muy duros. Hubo que aplicar medidas como se legalizó el dólar, se abrieron las tiendas por dólar y de pronto hubo un núcleo de cubanos que recibían dinero de Miami que tenían en términos materiales opciones de consumir, que no tenía un obrero que trabajaba 10, 12 horas en un contingente, o no tenía un cirujano, no tenía un profesor universitario. ¿Te das cuenta? Se crearon diferencias. De pronto el maletero de un hotel, el maletero que lleva las maletas, el botones de un hotel, ganaba con las propinas 100 o 200 veces más que un profesional que estaba ejerciendo su oficio en un centro científico, en un centro hospitalario. Es decir, todo eso el pueblo cubano
lo resistió dando un ejemplo excepcional. El papel de Fidel, por supuesto, fue decisivo, el papel del partido, el papel de los cuadros del partido y del gobierno fue decisivo, dando un ejemplo y convocando a la gente a la unidad. Fue un momento donde se puso a prueba esa conciencia política. Y Trump debía pensar en eso ahora que está tratando de crear un clima similar. Hoy esa conciencia política está viva, está vigente, es un patrimonio ya adquirido de manera permanente por nuestro pueblo. La gente sabe, podrá haber alguna gente confundida, podrá haber algún grupito de estos de mercenarios que no tienen la menor influencia en la población cubana, pero la abrumadora mayoría de la población cubana, la abrumadora mayoría, sabe que el camino del socialismo, de nuestro socialismo, es el único posible. Que pensar que en el capitalismo vamos a tener algún tipo de oportunidad, vamos a decir, superior en términos de defensa de los derechos de la gente, cualquier tipo de las mentiras estas que cotidianamente se dicen, sería un absurdo. La gente sabe que además que es una disyuntiva que no tiene tercera vía, es o defendemos nuestro socialismo perfeccionándolo en el debate, en la construcción colectiva, en la participación, o lo otro sería decapitar la obra de tanta generación, traicionar todo lo que hizo la generación que asaltó en Moncada, la generación que luchó desde la sierra, todas las generaciones que sucesivamente han defendido ese proyecto que ha dejado, como repito y vuelvo al principio, una obra indiscutible. Yo creo que sí son armas suficientes esa conciencia, esa nueva cultura. Acuérdate que Fidel decía, que toda revolución es hija de la cultura y de las ideas. Y repetía con Martí aquello Martí decía, ser cultos es el único modo de ser libre. Fidel decía, sin cultura no hay libertad posible. Y no hablaba de cultura artística y literaria, no hablaba de una cultura como, vamos a decir, como un conocimiento del entorno, de la realidad, una cultura económica. Él le llamaba cultura general integral. Un ciudadano dotado de una cultura realmente sólida no es manipulable, no lo pueden seducir, no lo pueden engañar. Eso es lo que quería decir Martí en el siglo XIX y eso es lo que Fidel repetía aquí. Y la Revolución Cubana se ha mantenido 60 años porque creó una nueva conciencia, creó una nueva cultura. Ideológicamente y culturalmente el pueblo cubano fue diferente. Porque tú le podías dar la reforma agraria, le podías hacer la reforma urbana, podías darle condiciones de vida superiores a los campesinos, a las masas, digamos, de indigentes que había en las ciudades. Pero si no cambiabas su conciencia y no creabas una nueva conciencia asociada a los ideales del socialismo y de la soberanía y de la justicia y de la igualdad y de la verdadera democracia, eso podía ser reversible. Y lo que ha hecho irreversible y sigue siendo irreversible a la Revolución Cubana es esa nueva conciencia, esa nueva cultura política, esa ideología realmente que se fundó en el 59, que no es solo nacionalista, fíjate, es profundamente defensora de sus valores, de su soberanía, pero no es chauvinista nunca. Es también una conciencia de que patria es humanidad, como decía Martí, del internacionalismo, un principio defendido siempre por Fidel. Esa idea de llevar, qué sé yo, lo que hemos hecho con nuestros médicos, que es una de las obsesiones de la actual administración Trump, es tratar de desacreditar el trabajo tan noble y tan admirable de nuestros médicos en distintos países del mundo, en Venezuela, en todas partes.
se están empeñando. Una de las últimas medidas que han tomado tiene que ver con financiamiento para dañar esa labor internacionalista. Esa es otra parte de nuestra conciencia política, de nuestra conciencia revolucionaria que se fundó a partir de 1959.